asteagoaz, egun on guztioi eta mila esker etortzeagatik. Gaur atsegiren sensibilizazio kanpaina aurkeztera etorri gea eta hortarako nirekin dira Josean Idoeta, atsegiko presidentea, eta baita ere Patrizia Aio, kanpainako koordinatzailea, aurtengo kanpainako koordinatzailea. Lehenik eta behin azpimarratu nahi dut atsegiri esker adimen desgaitasuna duten pertsonak, pertsonen integrazioa lortzen ari da, eta hau oso importantea da, Beraien egunerokoa beste edonorena bezalakoa izatea. Gainera, uste dut aurtengo lemak, alegia atsegi experience, sarma duela, eta aurreko kanpainek bezala gonbitea modu dotore eta sortzailean luzatzen duela. Tankera desberdineko jendea animatu dadin voluntario izatera, Horrekin lotuta gogorazi nahi dut, oso gutxi falta dela 10.000 atsegizale lortzeko, lortzea zaudete, Eta, egia esan atsegizaleek beti esaten duten bezala, esperientzia ahaztezina da, eta esperientzia kaxa hauek ondo irudikatzen dute sensazio hori, Hemen dituzue kaxak eta abertze iruditzen zaizuen. Orain Joseani pasako diot hitza, kanpainaren berri eman dezan. Eskerrik asko, Maite, diputazioari beti bezala zuen laguntzaregatik. Eskerrik asko baita zuei hemen egoteagatik, lelo hau, mezu hau gizartean, Gipuzko gizartean zabaltzeagatik. Maitek esan dugu bezala, aurtengo mezu, aurtengo leloa da atsegi esperientz, orduan nahi dugu batetik aipatu voluntarioen lana, aupatu baita ere, egiten duten lana izugarrizko garrantzitsu handikoa da guretzat, eta guretzat esaten dutenean ez da bai dakigunez eta beraiek esaten duten bezala gainera duten harremana adimenen desgaitasuna duten pertsonak eta voluntarioak baizik eta baita gurasoak eta berain ardura duen laguntzaregatik. Ni guraso bezala esaten nahi nuke baita ere hori, ez da harremana beraien tartekoa oso aberasgarria, oso baliogarria, baina baita ere gurasoentzat oso garrantzitsua da. Ematen digu izugarrizko lasaitasuna, ez dakit, inklusio hori ikusita nolabait gizartean nola indartzen doan gainera geroz da gehiago, eta sare hori geroz da handiago egiten ari dela beraien laguntzaregatik. Aurten kanpaina hau, kaxa atera ditugu zen, voluntario izaten digunin, eskertzen dugula, beraien lana eta beraien erantzuna beti izaten da, guri ez dago zer eskertu berriz, zegu oso gustora gaude jasotzen dunagatik. Eta orduan, pentsatzen du, zergatik ez dugu eskaintzen hauek esaten diguten bezala, beste batzui aukera emateko esperientzia hori lortu ditaken, ez? Da, hori da hemen nahi duguna eskaini, nahi duguna erakutsi, eta nahi duguna prest jarri voluntario guztiei bakoitza bere aukera duela, nolabait esperientzia hori jasotzeko aukera duela, eta animatu duen beraien kutxa aukeratzea, ez? Comentaba que de alguna manera el mensaje que trasladamos esta mañana es como muy especial en este momento porque no solamente enriquece la relación que puedan tener los voluntarios con las personas con discapacidad intelectual, que verdaderamente es valioso, además así lo transmiten todos los voluntarios que participan en cada una de las actividades que desarrollan, sino también yo como padre me tocaría decir que agradezco muchísimo su labor y que para nosotros, además de enriquecedor, es un verdadero apoyo.
y tanto así no solamente para nosotros, sino que lo trasladaría, como decía antes, incluso a la sociedad guipuzcoana en general, que estamos generando como una red como muy potente en esta colaboración, en estas sinergias que estamos llevando de hacer y consolidar una sociedad si cabe más tolerante y más inclusiva. Cada vez que trasladamos esta sensación de agradecimiento a los voluntarios, nos trasladan ellos sus experiencias, diciéndonos que, bueno, que para ellos es una cosa normal y así lo viven, ¿no? Y lo viven ellos y lo viven las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, pues ensalzan de tal manera cada una de las experiencias que hemos decidido, bueno, pues preparar una serie de cuchas con las cajas, con las experiencias de cada una de las posibilidades que pueda haber y más que pueden seguir surgiendo, y que cada cual escoja la suya para conseguir esa experiencia enriquecedora que nos trasladan, que surgen en la relación. Y nada más, agradeceros el que se pueda trasladar este mensaje a la sociedad y que todos seamos capaces de disfrutar de nuevas experiencias y cada vez más enriquecedoras. Muchas gracias. Bueno, egun on, eta eskerrik asko, guztioi gaur hemen egoteagatik. Decían Maite y Josian que es verdad que esta campaña pretende ser un llamamiento al voluntariado, pero sí es verdad que vamos a intentar, o hemos querido intentar, que fuera un llamamiento un poco especial, un poco original. Porque cuando nos sentamos a diseñar un poco esta campaña y a pensar sobre hacia dónde la queríamos enfocar, nos dimos cuenta de que, como decía Josian, muchos voluntarios nos transmiten que para ellos a veces pasar tiempo con las personas con discapacidad es mucho más que voluntariado. Y un poco viendo ahora esa perspectiva le quisimos dar la vuelta. Lo unimos con todas estas cajas de experiencias que ahora mismo se regalan, que cada una tiene su experiencia diferente, y nos dimos cuenta que nosotros también podíamos hacer esa labor y ofrecer experiencias diferentes. Experiencias que, como veis, las hemos intentado agrupar en cajas, de alguna manera un poco graciosa, porque también es una forma de llegar a todo el mundo e intentar explicar que en Atzegi hay muchísimas formas diferentes de hacer voluntariado. Unas cajas hablan del voluntariado que tiene que ver con escapadas, con fines de semana, con vacaciones. Otras puede ser pasar tiempo con una cuadrilla, hacer planes de fin de semana. Otras hablan de hacer un amigo especial con quien pasar el tiempo, con quien ir a tomar algo, hacer compras. Y otras con las que, experiencias que pueden hacernos llevar a compartir una afición, a hacer algo diferente. Entonces, bueno, es verdad que al final queríamos sobre todo demostrar que en Atzegi se pueden vivir experiencias especiales, únicas, y que es verdad que eso es lo que nos transmiten muchos voluntarios. También los folletos que veréis que os hemos repartido, bueno, siguen el juego de las cajas. Cada folleto lo que hace es englobar un tipo de experiencia. Experiencias que esperamos que se adapten también a cada persona, porque es verdad que, bueno, pues parece que ser voluntario exige un compromiso a diario o mensual, y no es así. Creemos que cada persona tiene que encontrar su experiencia y saber decir que, bueno, que él quiere estar una vez al año con nosotros, que quiere entrenar al equipo de fútbol, que quiere pasar un fin de semana, lo que sea. Y es una manera también de poder llegar a todo el mundo y transmitirle las distintas formas que hay de hacer ese voluntariado. Como veis en el cartel, ahí también hemos retratado de alguna manera dos experiencias diferentes. Una en la que sale la caja azul, digamos, que sale Miguel, que es una persona que sale a correr con Juan Cruz, hacen carreras juntos. Y la otra en la que sale Ander, con Álvaro, con Elena y con Leire, que están por aquí. Que bueno, para ellos, para Ander, entendemos que es una cuadrilla con la que se junta de vez en cuando los sábados y hacen planes diferentes. Que luego además, si queréis, están por ahí, o sea que les podréis preguntar cosas. ¿Vale? También, para darle un poco, redondear la campaña, hemos hecho un vídeo intentando seguir toda esta línea de las cajas, que dura escaso 1 minuto y medio, que si queréis lo vemos, a ver si se entiende bien el mensaje de la Atzegi Experience, que quiere decir. Eso no. Aspertuta zaude, zure aisialdian zer egin ez dakizula, iraia berriak behar dituzu? Adi entzun! Hola, hoy os presentamos un proyecto genial. Atzegi Experience, una forma diferente de hacer voluntariado. Experiencia para todo el mundo. Una oportunidad única, ¿verdad, Cinia? Claro, sí. Entro vídeo. Lanak egitea eta zure denbora librea partekatzea gogoko baduzu, hauxe da zure esperientzia. La verdad que nos lo pasamos muy bien. Somos una cuadrilla de amigos. Pero no son los únicos que pueden disfrutar con nosotros, ¿verdad, Cinia? Claro que no, sí. Pertsona berriak ezagutu nahi badituzu, zatoz eta parte hartu gure egunerokoan, gure bizitzan. Gaur erosketak egitea tokatu da. Markel niretzat voluntariotza baino askoz gehiago da.
Seas como seas. Hay una experiencia para ti. Animatu eta bitzi esperientzia berriak. Yo ya he encontrado mi experiencia. Máscara lo imposible. Ven y lo pasaremos fenomenal. Animatu eta deitu, ez zaizu damutuko. Bueno, como veis en el vídeo hemos intentado hacer una comedia de un teletienda intentando vender nuestro producto, que este año es el Atzegi Experience. Ahí hemos contado con la inestimable ayuda de Leira y de Iván, que lo han hecho fenomenal, no sé, un poco esfuerzo. Pero bueno, pues un poco la idea es esa, contar un poco de manera graciosa que hay experiencias para todo el mundo y que nada como acercarse a Atzegi y poder vivir una experiencia única. Por recordaros fechas, bueno, os recuerdo que hoy lanzamos la campaña con la colocación de 8.000 carteles por todo Guipúzcoa y que la finalizaríamos el próximo día 10 con el acto central de la campaña. Resaltar también una vez más que el acto central de la campaña para nosotros es importante, es un día de encuentro con las familias, todos los atzegizales, los voluntarios, las propias personas con discapacidad y también las instituciones. Es un día en el que yo creo que al final se refuerza todo el movimiento asociativo, se pone en valor este año más que nunca el papel del voluntariado, que desde Atzegi, bueno, pues sí que es algo que tenemos que decir que si hemos enfocado todos nuestros esfuerzos este año en hacer un llamamiento al voluntariado es porque realmente entendemos que el papel que tienen en la vida de las personas con discapacidad y de sus familias, como decía Josian, es muy importante, pero además porque nosotros les vemos como agente de cambio social que realmente tienen un poder de sensibilización enorme cuando hacen cualquier actividad, comparten su tiempo libre con personas con discapacidad. Y bueno, eso yo creo que es importante. Y bueno, es verdad que parece que terminamos la campaña el día 10, pero es verdad que seguiremos todo el año esforzándonos en que cada persona encuentre su Atzegi Experience, lo pueda compartir, porque como veis en las bolsas que os hemos dado también, pues bueno, igual esa experiencia es más que voluntariado, es lo que queremos transmitir este año. Y pues nada, ojalá, lo que decía Josian, se anime a muchísimas personas a acercarse y a vivir su Atzegi Experience. Marcato, sí, que nos lanzaba Patricia una pregunta a ver si se iba a conseguir transmitir bien la idea. Bueno, yo creo que Leire lo ha dejado claro, ¿no? Más claro, imposible. Yo creo que es una campaña, como siempre, novedosa y acertada, ¿no? Y sobre todo que consigue sensibilizar y llegar al corazón, ¿no? Yo creo que en este momento es importante resaltar dos cuestiones, ¿no? La primera, el acierto de la manera de trabajar que tenemos entre las diferentes instituciones y entidades, asociaciones como Atzegi, ¿no? Que nos permite, bueno, pues extender mucho la capacidad de actuación que tenemos y la capacidad de permeabilización que tenemos en la sociedad y por otro lado, bueno, pues muy alineado con el objetivo de esta campaña, poner en valor la labor del voluntariado, ¿no? El voluntariado a todos los niveles, con todas las aportaciones. Yo creo que es uno de los grandes pilares del sistema de política social que tenemos fundamentalmente en Guipúzcoa. Y yo sí señalaría especialmente bueno, pues todo el programa de ocio que tenéis en Atzegi, porque esto, ¿no? Que parece que es algo tan fácil, ¿no? El llevar a cabo el ocio de cada cual, bueno, está sustentado fundamentalmente por voluntarios que ponen esa ilusión y que dedican su tiempo para, en definitiva, mejorar la calidad de vida tanto de los usuarios como de las familias, ¿no? Y eso sí que tiene un efecto bueno, pues multiplicador en la sociedad y de verdad que para nosotros es un placer presentaros o acompañaros en la presentación de campañas que van en este sentido, ¿no? Bueno, nire partetik ezer gutxi, ez? Bakarri jendea konbidatu nahi dut kanpainaren ekitaldi nagusira, eta, bueno, hitzordua Patriziak esan duen bezala urriaren 11an izango da, gaur 8, Antxokizarrean, ekitaldi polita izango dela ziur nago, eta, bueno, antzerkia, musika eta agin honean ospatuko dela seguro. Mila esker etortzagatik eta, bueno, bestetik galderaren bat baldin badaukazute, hemen daude baita ere protagonistak bere ekarpenak egiteko, nahi baldin badute. Comentáis que son casi 10.000 ya los voluntarios que los voluntarios
vienen a través de las campañas o es gente que conoce igual a algún miembro de Atsegui, a algún usuario de Atsegui y entonces pues se va apuntando, o sea, más de boca a boca que... El número de los 10.000 son los atzeizales, las personas que un poco entendemos que comparten la filosofía de Atsegui, que no necesariamente tienen que ser voluntarios. Voluntarios en activo puede haber alrededor de 300 en Atsegui. Lo que pasa que son personas que colaboran cada una en momentos puntuales. Lo que os decía, hay personas que pueden participar en un evento al año y hay personas que igual cada sábado pueden estar participando en algún cholarte o en alguna actividad organizada. Lo que pasa es que lo que pretendemos precisamente es intentar que no solamente haya personas voluntarias en el servicio de ocio, que también, sino en cosas puntuales, en relaciones personales, haciendo amigos, conociendo a personas diferentes. Pero sí es verdad que probablemente la vía de comunicación más habitual es el boca a boca. Lanzamos las campañas porque también creemos que al final es una manera de llegar, pero si usamos también las experiencias de voluntarios que ya tenemos, aprovechamos porque sabemos que su testimonio es mucho más valioso probablemente que cualquier campaña que podamos hacer los demás. Igual nos quieren contar la experiencia de uno de ellos. ¿Cómo ha sido grabar el vídeo? ¿Cómo ha sido grabar el vídeo? Por padre. ¿Te lo pasaste bien o te daba vergüenza o...? ¿Tuvisteis que ensayar mucho? Sí, con padre. ¿Y los voluntarios qué tal se lo pasaron? Sacando las fotos. Bien. Bueno, si queréis preguntarles luego algo a ellos tranquilamente, igual preguntarles. En el corto. Bueno, mira, es que no sé.